Hoy es Viernes Santo y te hago esta pregunta. ¿Realmente Jesús murió por nuestros pecados? Esto es lo que dice él en una de sus canalizaciones acerca de la crucifixión y de por qué no hizo nada para evitarlo. Me he tomado el atrevimiento de hacer una recreación con inteligencia artificial para que el mensaje sea más cercano. Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber la fuente de información. Fue muy claramente una decisión de Jesús, el hombre. La cruz no cumple ningún propósito para el Cristo. Tu pregunta está sin embargo más directamente dirigida a intentar comprender por qué el hombre, o bien el Cristo, pudieron adoptar el papel de un mártir. Por favor, entiende que este no fue el significado de la crucifixión. Nunca hay justificación para el sacrificio, porque este implica que podría ser necesario que un hermano hiciera algo en detrimento de él mismo para poder lograr un beneficio para otro. Puedes estar seguro de que este tipo de pensamiento no tiene lugar en la mente de Dios y no sería, por tanto, una expresión del Cristo. El amor que Dios extiende a su Hijo no tiene opuesto, y este amor nunca se le da a uno y se le quita a otro. Como hombre, como Jesús, yo cumplí con ciertos propósitos al elegir la experiencia de la crucifixión. Esa experiencia también pudo cumplir un propósito útil para la comprensión de mis hermanos. La decisión cumplió con mi propósito, así como sirvió de ilustración para aquellos que realmente entendieron el significado de mis enseñanzas en aquel tiempo, acerca de cómo establecer un fundamento para comprender la vida infinita. No hice ningún sacrificio para enseñar esta lección. Mi propósito se vio igualmente cumplido, pues era reconocerme siendo enteramente la encarnación del Cristo. El tuyo es el mismo. Si yo hubiera sido enviado realmente aquí como mensajero de parte de Dios, eso estaría en contradicción directa con lo que te he estado diciendo, que tú eres, de hecho, la expresión perfecta del Padre mismo, y que Él te ve solo bajo la luz de esa perfección. ¿Cómo entonces podría haberme enviado Él para intentar enseñarte eso? Yo elegí mi experiencia. Yo elegí experimentar mi plenitud como el Cristo. Y la manera en que yo podía entender lo más claramente posible esta experiencia fue mostrarte eso a ti. Los principios no cambian. Al pedirte que tú veas tu divinidad reflejada en los ojos de tu hermano, ¿crees que es diferente para mí? Cuando fui llevado ante el consejo de quienes iban a hacerme un juicio final, muchos se preguntaban por qué no me defendí más vigorosamente. La esencia del cargo de blasfemia que se me imputaba fue el rehusarme a negar mi declaración de ser el Hijo de Dios. Muchos se preguntaban por qué entonces no me liberé de mis cadenas y proyecté la ira de Dios contra aquellos que condenaban a su único y más amado Hijo. ¿Por qué no me protegí de este cruel e injusto castigo que se me imponía? Existieron de hecho quienes en aquel tiempo interpretaron mi indefensión como validación de la imputación. Razonaban diciendo que Dios no hubiera permitido que alguien que fuera realmente su Hijo fuera tratado de ese modo. Hubo otros entonces, y después, que creyeron que las desgracias experimentadas en sus vidas eran el castigo de Dios por la muerte de su Hijo. Creyendo eso se pierde el sentido del mensaje de mi vida. Si yo hubiera reaccionado según la ley del ojo por ojo, defendiéndome frente a otros, mi vida se habría convertido en la justificación de la creencia de que los pecados del hombre y la ira de Dios son reales. Todos aquellos que se sentaban ese día en la sala del juicio, acusadores y acusado, eran hijos de Dios, nadie era más santo que otro. Y sabiendo esto, yo no podía hacer nada menos que permanecer en un estado de paz y amor. Condenarles por sus pensamientos, considerándolos separados de los pensamientos de Dios, justificaría una idea que no es cierta. ¿Por qué entonces la cruz? La gente iba a entender el lenguaje hablado en los términos de la época en la que se percibían inmersos. Si bien mi propósito sí podría haberse cumplido de otro modo, no habría servido al doble propósito que me propuse. Así que permití que se procediera en los términos que habían sido puestos en movimiento por él. Estado de ánimo de la época. Esta información es sacada de un libro canalizado por él que se llama Diálogo sobre el despertar.